¿Qué tal? Bienvenidos. Y estos son nuestros titulares de subregiones de Colombia. Desde la Gobernación de Antioquia estaremos presentando las noticias en el mediodía. Grandes personajes en las noticias aquí en Antioquia y sus municipios. Bienvenidos. Los brillos de colores encienden la Navidad. Haz un uso responsable de las velas cuando estés en casa y fuera de ella. Unidos reducimos el riesgo de desastres. Unidos. Gobernación de Antioquia. Estamos invitándolos a todos para que por favor se acerquen a los puestos de vacunación que están dispuestos en los 125 municipios de nuestro departamento, para que reclamen su dosis, sea la primera, la segunda o el refuerzo para quienes en este momento ya tienen el tiempo. Es importante que tengan en cuenta que las vacunas que estamos aplicando son seguras, son aprobadas científicamente, y cada uno de ustedes no le dé temor de vacunarse. Pueden vacunarse y parrandear, celebrar, tomarse los tragos, estar en familia. Eso sí, vamos a continuar usando el tapabocas, lavándonos las manos y guardando un distanciamiento. Si las personas tienen síntomas respiratorios, es importante que consulten. En este año 2021, siempre poniendo presente que los gobiernos de Aníbal Gaviria ponen siempre en el centro el cuidado, la defensa, la protección de la vida. Y en salud sí que aplica ese gran reto que tiene Antioquia de cuidar, defender, proteger la vida. En primer lugar, quisiera hablar de todas las acciones que el gobierno realizó este año en la ruta de fortalecer la red prestadora de servicios de salud, reconociendo también siempre el impresionante, el enorme aporte del sistema de salud, de las clínicas y hospitales del departamento, de todo el personal de la salud de Antioquia, que han sido los grandes valientes, los gigantes de la pandemia del COVID-19, exponiendo sus propias vidas para salvar la vida de los demás. Siempre nuestro reconocimiento y nuestra gratitud con el personal del sector salud, especialmente médicos, enfermeras, auxiliares de las clínicas y hospitales de Antioquia. En esta ruta, el fortalecimiento de la red prestadora de servicios de salud, tanto de hospitales públicos como privados, ha estado en el centro del gobierno. Finalmente, sacamos adelante, como único departamento en el país, el acuerdo de punto final, en las 3 fases, 466.000 millones de una deuda histórica que había, digamos, del sistema de salud con los hospitales públicos y privados, saneando parte importante de la cartera de la red pública y privada. De los 466.000 millones, el departamento aportó el 52% y el gobierno nacional el 48%. Y en días pasados anunciábamos que culminábamos con la tercera fase. En esta tercera fase, en 2021, son 66.190 millones de pesos. Hoy, esos recursos están en caja de la gobernación y entre hoy y mañana, esos recursos van a llegar a la red hospitalaria, cerrando de esta manera el acuerdo de punto final en el departamento de Antioquia. Adicionalmente a eso, la Secretaría de Salud ha pagado 154.905 millones a la red por la atención de personas no afiliadas a la Seguridad Social, lo que le compete al departamento en las atenciones de mediana y alta complejidad. Y ha logrado un hito histórico sin antecedentes, y es que vamos a terminar Secretaría de Salud con una deuda a la red pública y privada de 8.000 millones de pesos, la más baja en muchos años,
8.000 millones de pesos que deben ser auditados para poder pagarles a los hospitales. Digamos que solo falta ese trámite administrativo de la auditoría para poder hacer ese reconocimiento, pero la deuda que va a quedar a diciembre de este año es de 8.000 millones de pesos, la deuda más baja en muchos años con la red pública y privada. El segundo tema que tiene que ver con el fortalecimiento de la red pública son los hospitales que el Ministerio clasificó como hospitales en alto riesgo fiscal y financiero en Antioquia. Un total de 31 hospitales. La Secretaría de Salud ha hecho un acompañamiento técnico a estos hospitales para que presenten los planes de saneamiento fiscal y financiero y ya logramos que el Ministerio de Hacienda viabilizara 4, es decir, hay 4 hospitales de esos 31 que prácticamente ya se salvan con ese programa de saneamiento. Son Don Matías, Mutatá, El Carmen y La Estrella. Estamos entregándole recursos a otros 6 hospitales por 1.280 millones para que con esos recursos paguen deuda para tratar de sacarlos de esa clasificación de alto riesgo fiscal y financiero. Hoy no cumplen definitivamente 14 hospitales, estamos trabajando con el Ministerio y con la Superintendencia para definir la ruta a seguir con estos hospitales que eventualmente deberían liquidarse. Esto es muy grave y nosotros hemos insistido mucho a los gerentes y a los alcaldes que debemos proteger el patrimonio público de los hospitales públicos y por eso el acompañamiento que estamos haciendo, pero también todas las estrategias que se deben hacer desde los mismos hospitales y las alcaldías para que no se liquiden más hospitales públicos. En esa ruta de fortalecer hospitales públicos, nos alegra mucho informar que los municipios, los hospitales de Yarumal y Yolombó recibirán en unos proyectos que trabajamos de la mano del Ministerio de Salud, unos tomógrafos para fortalecer esas atenciones de mediana complejidad y para que un paciente o una paciente no tenga que ser remitida desde Yarumal o desde Yolombó porque no tienen un equipo como un tomógrafo, el cual pues ya está asegurado con esos proyectos del Ministerio de Salud. Igualmente la dotación de todos los quirófanos del Hospital Marco Fidel Suárez, 2.510 millones de pesos, la dotación de 93 ambulancias en los 2 años de nuestro gobierno, este año 52 ambulancias, una inversión de 8.359 millones de pesos este año y una concurrencia del Ministerio de Salud por 3.600 millones de pesos. Igualmente, la gran obra, el gran sueño de un nuevo hospital en Apartadó, un proyecto cofinanciado por el Gobierno Nacional, ya entregó el Gobierno Nacional 60.000 millones de pesos, la Gobernación de Antioquia 10.000 millones de pesos, la Alcaldía de Apartadó 10.000 millones de pesos y hay un compromiso adicional del gobernador Aníbal Gaviria de 5.000 millones de pesos adicionales, es decir que la cofinanciación de la gobernación será de 15.000 millones de pesos. Es un proyecto muy importante para esta importante subregión de Antioquia para fortalecer el acceso o mejorar el acceso de toda la población del Urabá antioqueño a los servicios de salud de mediana y alta complejidad. Este proyecto debe salir a licitación los primeros días de enero del año entrante. Convenios de concurrencia. Uno de los temas tal vez más complejos del sector salud tiene que ver con el pasivo pensional. Cuando los hospitales se transformaron en empresas sociales del Estado, quedó una deuda del pasivo pensional de esos hospitales, que es una deuda altísima. Ya logramos de 30 convenios de concurrencia que estamos trabajando con el Ministerio de Hacienda, firmar la matriz de concurrencia de 12 de esos hospitales. Ese es otro hito histórico, un hospital que yo conozco de cerca y que sin duda va a contribuir a fortalecerlo financieramente a futuro, es el Hospital Mental de Antioquia. Está dentro de esos hospitales que estamos acompañando para la firma de los convenios de concurrencia. Adicionalmente a esto, el Hospital Mental de Antioquia en los próximos días, tal vez en febrero, va a abrir 100 nuevas camas en la nueva
torre hospitalaria que se está construyendo para mejorar y modernizar, digamos, esa red de atención de salud mental en el departamento. Y finalmente, también recordar que ya la Junta Directiva de la EPS Sabia Salud, de la cual hace parte la Gobernación de Antioquia, definió y aprobó el plan de modernización y el plan de capitalización de la EPS. Nosotros esperamos que en enero tengamos una asamblea extraordinaria, ya la EPS debe estarle comunicando a los distintos hospitales públicos y privados y a los socios, gobernación, alcaldía y Confama, ese plan de capitalización para que cada uno de los socios o aliados definamos qué recursos vamos a invertir en esa capitalización. La Gobernación de Antioquia inicialmente está comprometida con 30.000 millones de pesos en el plan de capitalización de Sabia Salud. Nosotros pretendemos en el primer semestre del próximo año tener 2 unidades de quimioterapia en el hospital de Yarumbal y Yolombó, que eso sería un hito para el departamento. O sea, cómo descentralizamos los servicios para que las vías nos sirvan de acceso a los especialistas, pero hacia los municipios. Adicionalmente, en el primer trimestre también tienen que estar las 100 nuevas camas, como decía el gobernador encargado, de salud mental para el Lomo, que son muy necesarias para el departamento, y con la dotación que se gestiona con el Ministerio de Salud, con concurrencia también de recursos del departamento, se va a dotar la sala de partos y quirófanos del Hospital Marco Fidel Suárez para también potenciar esa atención materno-infantil en esa zona del norte del área metropolitana. Entonces, todo esto con vías ¿a qué? A fortalecer la atención de prestación de servicios de salud. Por eso trabajamos fuertemente el tema de concurrencia, que es un tema pues que es muy detrás de los hospitales, muy silencioso, pero que el departamento está trabajando 30 matrices de concurrencia. El año que más, o el periodo que más trabajos de concurrencia se han hecho por 4 años son 16. Nosotros ya tenemos 12 listas. Y obviamente para el próximo año se terminan esas 30 matrices. De COVID, contarles que los datos, los casos vienen aumentando. Hoy podríamos llegar casi a los 2.000 casos de contagio, ese reporte que vamos a mandar al Instituto Nacional de Salud. Obviamente el instituto hace un ajuste en el reporte, todavía no en las secuenciaciones que tenemos, y ya con la última revisión, la secuenciación debe tener el resultado el lunes, porque eso tiene una serie de validaciones. Hay algunas sospechas, obviamente, de esos casos que podría ser la variante Omicron, pero hasta que no esté confirmado, validado con el Instituto Nacional de Salud, pues nosotros no podemos, pues obviamente, dar ninguna noticia ni confirmarlo, pero es claro que ya la variante está circulando en el departamento. O sea, la transmisión es una transmisión muy amplia. Tenemos algunos servicios de urgencias y consulta externa congestionados por solicitudes de enfermedades respiratorias, no solamente por el tema del COVID, sino que el clima también, obviamente, exacerba este tipo de patologías, especialmente en niños. La ocupación de camas, aunque hoy mantenemos la misma ocupación que veníamos en días anteriores de un 86-87%, todavía sigue los pacientes COVID ocupando un 18%. O sea, hoy no hemos visto afectado ni la hospitalización ni las unidades de cuidados intensivos por COVID. En vacunación, pues contarles que vamos en un 59% con esquema completo. Esperamos poder llegar a 31 de diciembre por encima del 60% y con primeras dosis del 77%. Seguir invitando a la comunidad a vacunarnos, no solamente con la primera dosis, esquema completo, sino que el refuerzo es supremamente importante, especialmente para los mayores de 50 años. Y para cerrar, la positividad, que nosotros veníamos trabajando una positividad del 7%, pues ha subido a un 14% aproximadamente. O sea, esto quiere decir obviamente que sí tenemos una transmisión amplia del virus, y invitar a que ya para este fin de año pues las celebraciones sean en sitios pues aireados, reforzar las medidas de bioseguridad, reforzar el uso del tapabocas y la vacunación, que es primordial. Secretaria, 2 cositas. Ya hay casos sospechosos de Omicron que se están investigando en el departamento, y sobre el tema de la vacunación, ¿hay vacunas en riesgo de que se pierdan en este momento en Antioquia por falta de que la gente acuda? Bueno, la primera, todos los casos que secuenciamos son sospechosos. Entonces, tendríamos que esperar de esos finalmente cuál nos da positivo. Tenemos una secuenciación amplia y hemos dirigido esa secuenciación sobre todo a personas que vienen de Estados Unidos,
Entonces estamos haciendo ese rastreo y estamos en eso. Y vacunas, sí tenemos un número de vacunas no muy grande para vencerse, que son de Moderna y de AstraZeneca, pero nosotros todos los días hacemos el movimiento de vacunas al interior del departamento. Tenemos un muy buen equipo colaborativo con los secretarios de salud, por lo menos hoy estamos moviendo unas vacunas de Moderna que hay en el área metropolitana, que se vencen el primero, el 31 del primero, pero estamos en ese movimiento. A la fecha nunca se nos han vencido esas vacunas porque nosotros logramos pues, moverlas por todo lado. Entonces, eso es lo que estamos haciendo en este momento con el equipo de vacunación y de la mano con la Secretaría de Salud de Medellín. Bueno, pregunta Marco de SMI. Secretaria, buenos días. La primera pregunta, en este momento el departamento está viviendo varias festividades, fiestas en distintos municipios. ¿Cómo está afrontando pues, la gobernación justamente esas campañas de vacunación o tratando de minimizar el riesgo de contagio? Porque la multitud es impresionante. Hoy empiezan las del Retiro, por ejemplo. Bueno, nosotros hemos estado trabajando de la mano de los secretarios de salud. O sea, nosotros hacemos reuniones permanentes con ellos. Hay una directriz y se pidió a principio del mes previendo que la variante llegara, que crecieran los casos y que se llegaban las festividades que debíamos de vacunar, ojalá antes del 24 o 31 de diciembre. Hemos estado reforzando los temas de vacunación y pidiéndole a los alcaldes y a los gerentes de los hospitales que en lo posible mantengan sus puestos de vacunación abiertos, pero que hemos visto, y ustedes pudieron verlo en algunas noticias, que la afluencia para esta época no es fácil para la gente, no es fácil que la gente vaya un 25, un 26 de diciembre a vacunarse. Entonces ahí lo que estamos haciendo nosotros es por todos los medios de comunicación, o sea, ustedes se han dado cuenta de que desde la semana pasada venimos contando un poco, está pasando esto, necesitamos esta colaboración, como motivando a la gente que antes de esas reuniones, que antes de esos eventos, de esas fiestas, chequeemos quién de la familia esté vacunado, cómo nos podemos acceder a las vacunas, porque hoy hay vacunas suficientes en el departamento para poder cubrir pues esta necesidad. Adelante, Yair, de Telemedellín Noticias. Secretaria, buen día. ¿Qué la trasnocha con este tema de Omicron? Pues ya en repetidas ocasiones le hemos escuchado que es posible que ya esté circulando en el departamento, pero ¿qué esperamos? ¿El ok de algunos de los laboratorios departamentales que estén secuenciando y de paso cómo contrarrestar esa variante teniendo en cuenta que podría aumentar los casos de personas que lleguen hasta las unidades de cuidados intensivos u hospitalización? Pues nosotros creemos que ya está circulando. O sea, nosotros prácticamente no estamos esperando, o sea, es claro que no solamente el número de contagios tan rápido, sino las festividades, pues hacen que el tema aumente de la manera que se ha dado. Miren que en 4 días subimos de 500, 800, 1500, vamos a subir a 2000. Entonces, es claro que la variante está en el departamento, está en el país. Entonces, creo que más que trasnocharnos es conocer esa realidad y ya estamos haciendo todas las acciones para activar camas con las IPS. En este momento empieza un PMU con el ministro de Salud y el viceministro para revisar cómo reforzamos el tema con las aseguradoras. Creo que un tema que queremos insistir y más de preocupación es el nivel de conciencia que tienen que tener los empleadores y los empleados para el aislamiento en caso de que haya sintomatología, porque viene un tema de incapacidades, de permisos laborales, de trabajo en casa. Creo que eso es lo que más quisiéramos ajustar. ¿Qué vamos a ver afectado? Que se ha visto en otros países, esa actividad laboral, porque obviamente los brotes son grandes, habrá que hacer cierres de áreas, departamentos, pisos. Entonces es cómo trabajar eso con las EPS y también con las empresas. Responderle más bien a los ciudadanos, se están quejando, muchos de ellos tienen hoy síntomas gripales, están yendo a unas filas de 400 personas para hacerse una prueba y se encuentran en algunos casos con que a veces el médico no les autoriza la prueba y las EPS demoran hasta 2 o 3 días para poderle autorizar entonces la prueba de COVID-19. Bueno, no ha sido un tema fácil porque si bien nosotros esperábamos un incremento de casos que habíamos revisado con el Instituto Nacional de Salud, pensábamos que iba a ser en escala, como se venían dando, que eran unos escalones grandes, que subíamos 100, 200, pero en prácticamente 3 o 4 días la pendiente fue totalmente inclinada. Ahí, por estar en esta época, pues las instituciones no estábamos tan preparadas para el tema. ¿Qué se ha hecho? Se ha reforzado con las EPS, o sea, han vuelto a retomar, abrir los horarios, contratar personal para poder tener la disponibilidad. Entonces creo que es un tema de ajuste temprano.
¿qué decirle a la gente? O sea, hay que insistir en hacerse la prueba. Si la prueba no se puede hacer, hay que aislarse. Bueno, y en algún momento pues que puedan recurrir a nosotros a ver cómo les podemos ayudar. Pero es un tema que estamos ajustando, porque es que no solamente es el problema respiratorio por COVID, también tenemos el problema respiratorio común que viene a estar afectado. Y ayer vimos muchos servicios de urgencias congestionados, muy congestionados, por la misma, pues porque todos estos eventos pues en salud se han sumado. ¿Qué decirle a la gente? Hay que insistir. Tenemos que cuidarnos y tenemos que también tener paciencia con el personal médico, que siempre ha estado ahí y que en el fondo no es el responsable de todo esto. Porque ¿qué nos preocupa? Que se den agresiones contra el personal, contra las instituciones, porque no se den estas atenciones oportunamente. Es un poco lo que decía el doctor Luis Fernando, o sea, no podemos dejarle todo al Estado sin que la sociedad nos ayude y entienda que este es un tema o sea, muy difícil de controlar, pero que si todos ponemos y todos entendemos un poco cómo manejarlo, podemos sacarlo adelante. Gobernador, buenos días. ¿Cuántas son las vacunas que están movilizando y que se deben consumir antes del 31 de diciembre? Y también para preguntarle cuál es la capacidad que tiene en este momento Antioquia de incrementar esas camas UCI y en cuánto tiempo pueden estar disponibles, qué número de camas con su personal, obviamente médico. Tenemos para movilizar 16.000 vacunas, que es lo que estamos haciendo en este momento, entre Moderna y AstraZeneca. Incluso contarles que nosotros hemos trabajado muy de cerca con la Secretaría de Salud de Medellín para este caso. Hemos estado hablando con la secretaria, con la encargada de vacunación, mirando un poco cómo activamos la vacunación, sobre todo de Moderna, de primera, segunda, tercera dosis, y disponerla en varios puntos. O sea, ha sido un trabajo totalmente articulado y de la mano con ellos. Con el personal, nosotros ayer hablamos con las clínicas y hospitales del departamento en dos sentidos. Uno, revisando las camas que teníamos en el momento del pico más alto y la disponibilidad de camas en el momento. Dos, preveyendo que podría darse un tema de incapacidades en el personal de la salud, que es un poco lo que pasó en Estados Unidos, y por eso Estados Unidos, el CDC, disminuye esos tiempos de aislamiento, pero lo disminuye en respuesta a ese tema de incapacidad del personal de la salud. Entonces, ¿cómo preveíamos todos esos temas para el aumento de camas? Porque podemos tener las camas abiertas, pero si no tenemos el recurso humano, vamos a tener algún inconveniente. Entonces, todo eso lo revisamos con ellos, ya tenemos reuniones individuales, porque también nos toca individualizar, nos toca revisar con el Pablo aparte qué va a hacer, con el Hospital La María qué va a hacer, pero sí estamos revisando si en algún momento hay que hacer alguna movilización del personal de salud, porque no quisiéramos, y tengo que ser muy clara en algo, es en decretar la alerta roja, pero por una razón muy grande, es que cuando decretamos alerta roja, nosotros dejamos de hacer cirugías y algunas atenciones que son muy importantes. Entonces, cuando volvemos a reactivar es que se empieza toda esa carga de enfermedad y ese cúmulo de atenciones. Entonces, lo que estamos haciendo es un círculo vicioso, obviamente. Si el número de camas, la demanda hospitalaria lo amerita, tendríamos que hacerlo, pero queremos buscar ese equilibrio entre la atención de COVID y las otras patologías, porque nos estamos afectando en la atención hospitalaria. La decisión de la alerta roja, ¿cuál es ese límite que se está esperando? Ya usted lo decía, para mantener también el equilibrio respecto a las otras patologías. Bueno, yo creo que hemos aprendido mucho con todo lo que se ha hecho. Antes decíamos que con la ocupación del 90%, pero hay un indicador que nos moviliza y es los pacientes en cola. Si nosotros vemos que esos pacientes en espera empiezan a aumentar, tendríamos que tomar una determinación. O sea, tenemos que analizar muchas variables, ya no solamente es la ocupación. Las modelaciones que ustedes tienen, ¿cuándo creen que Omicron sea la variante dominante en el departamento? Hemos visto que en un mes, por lo que se ha dado en los otros países, o sea, prácticamente en un mes, y Omicron ya lleva, hace 15 días fue en el país, entonces pues, esperaríamos que en el departamento se encuentre y más o menos en un mes sea dominante.